Buenos días, amigos. Espero que todos hayan tenido una temporada de festividades de descanso, pero ya es 2026, entonces hay que abrocharnos porque ya vamos en este camino. Entonces vamos a comenzar con la parte estatal y luego vamos a hablar de lo federal. La legislación estatal ya regresó y en general en el segundo año de los 2 años del ciclo legislativo es un tiempo muy ocupado. Nosotros a veces escuchamos que les dicen que hay muchos proyectos de ley, o sea, lo que han estado trabajando en los 2 años y los presentan de repente, porque si no los presentan, pues ya no los van a presentar. Entonces, generalmente entre enero y tal vez el final de febrero es un tiempo muy frenético. Entonces, las legislaturas normalmente quieren hacer las cosas lo más pronto posible en la primavera, porque eso les amplía la cantidad de tiempo que pueden hacer campaña para poder lanzarse a reelección. Entonces, nosotros miramos muy parecido como el Congreso, una cantidad de tiempo estrecha en la que muchas cosas se tienen que hacer o no se hacen. Entonces, lo que estamos nosotros esperando al final de la sesión legislativa es que algunas de las cosas que están en la pantalla son familiares para ustedes porque hemos estado hablándolo antes y en algunos casos por muchos meses. Por ejemplo, el dinero adicional que el Departamento de Servicios de Salud necesita para poder implementar los nuevos requisitos federales de SNAP que fueron parte de HR1. Eso aún no lo han pasado, eso no ha progresado, no se está moviendo. Hay otros proyectos de ley que han presentado o que van a presentar que van a afectar a las personas con discapacidades. Y en los últimos par de meses hemos aprendido sobre unos cuantos programas en los que la cantidad de dinero que la legislatura estatal presupuestó ha sido que no es suficiente para el costo actual del programa. Educación especial es uno de esos elementos, los fondos para la división de rehabilitación vocacional. Entonces debemos estar preparados para ver esto, tal vez preparados para responder muy rápidamente, porque ahora estamos en un lugar en el que la legislatura está tratando de hacer todo lo que puedan y eso muy frecuentemente significa que se les dan unas notificaciones de 24 horas antes, digamos, de una audiencia pública, por ejemplo. Y no hay mucha claridad a veces cuando están tratando de moverse rápido, no hay mucho tiempo y la información no sale y hacer que las personas participen del proceso. También en diciembre, en Wisconsin hay que muchos defensores de los discapacitados han como estar aprovechando eso para ver lo que los comités están diciendo. Eso no tuvo suficientes fondos para continuar, entonces, eso permanece deshabilitado en este momento, lo cual significa que usted antes podía ver esas sesiones y que es cuando la asamblea se junta para votar en los proyectos de ley para ver qué va a ser ley. Usted puede, ya no podía verlos en reuniones de comité individuales ya más. Entonces, eso es una pérdida para la comunidad de personas discapacitadas. Otra cosa que más o menos vamos a estar como viendo como una estrategia más a largo plazo en este momento es que hay varias cosas que son indicaciones de que si no se resuelven ahora, antes de que la legislatura termine su sesión, eso significa que vamos a comenzar con mucho dinero menos de lo que necesitamos para cumplir las obligaciones que se prometieron en este presupuesto de 2 años. Recuerden que el ciclo de presupuesto de Wisconsin es de 2 años. Entonces, el presupuesto que se aprobó en julio del 2025, de hecho, se supone que tiene que cubrir todos los costos de los programas de Wisconsin hasta junio 30 del 2027.
¿ya? Entonces es como un ciclo impar. Entonces, cuando la nueva legislatura regrese el próximo enero, ellos van a estar hablando sobre un presupuesto para 2027 hasta el 2029. Entonces, si nosotros no podemos digamos, como asegurarnos de que todo lo que prometimos tenga fondos y que esté con los fondos al nivel que se necesita para cumplir con las obligaciones de este ciclo de presupuesto. Eso significa que cuando la nueva legislatura regrese, todos esos programas que estaban en rojo ahora van a no estar en rojo y probablemente más profundamente en el rojo porque los costos van a continuar subiendo. Y lo que nosotros esperaríamos es que el próximo ciclo de presupuesto, ahí es donde nosotros vamos a empezar a sentir el impacto del estado de los cortes de Medicaid y esos cambios que ocurren como parte de HR1 y otros cambios federales. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en casos de brechas en nuestro presupuesto actual del estado? En noviembre nosotros hablamos sobre 140 millones de dólares menos de lo que se necesita para cubrir educación especial. Esencialmente, la legislatura prometió que iba a reembolsar y ellos lo que hicieron fue poner un dinero fijo y ese dinero no fue suficiente para cumplir con esa tasa de reembolso. Entonces, estamos con 140 millones faltantes. El Departamento de Servicios de Salud dice que necesita 70 millones de dólares más para poder cumplir con todos los requisitos nuevos de SNAP, que son requisitos de HR1. Y esos requisitos ya empezaron a entrar en efecto, en vigencia. Entonces, esencialmente, al no tener ese dinero aprobado en agosto, como el departamento lo había solicitado, ahora estamos en el punto en el que algunas de las fechas de implementación han pasado y no tienen el personal o los cambios en el sistema que eran necesarios para poder seguir haciendo un buen trabajo y a un alto nivel de trabajo para evitar la tasa de errores que suba. Es importante que hablemos de esa tasa de errores porque hay unas provisiones de HR1 que dicen que si la tasa de errores es muy alta para el Estado, uno tiene que pagar una buena parte del costo de SNAP en que los estados que la tienen baja no tienen que pagar eso, o sea, no tienen que estar poniendo dinero que va a poner el gobierno federal. Entonces, estamos empezando a ver consecuencias de que hemos fallado en actuar en eso, porque ustedes saben que toma tiempo entrenar y contratar personal que tenga la experiencia para ayudar a las personas a asegurarse de que nuestros sistemas están funcionando sin errores y sin fraude. Entonces, eso es algo con lo que no se ha lidiado y creo que en noviembre el Departamento de Rehabilitación Vocacional dijo que ellos no tenían suficiente dinero para cumplir las necesidades que están viendo que les llegan, la cantidad de dinero que estaba presupuestada no fue suficiente y ellos ya han implementado una lista de espera para las personas que están buscando ayuda con servicios de empleo. Y esta semana el programa de Medicaid de Wisconsin corrió los números y proyectó que van a tener 213 millones de déficit, 213 millones de dólares en déficit para junio 30 del 2027. Entonces, eso es como 500 millones que nos van a faltar cuando lleguemos al próximo ciclo de presupuestos si la legislatura no actúa ahora. Entonces, hay un poco de espacio en estos números, sí. Bueno, de hecho, la proyección de Medicaid ha cambiado y ellos han hecho eso varias veces porque uno no sabe cuántas personas van a estar en Medicaid o qué necesitan. Entonces, algunos de esas proyecciones de faltantes a veces han incrementado
Específicamente también nombraron el long-term care, que es el cuidado a largo plazo, el de los niños y también el del cuidado de familias. Entonces, eso ha incrementado unos costos. Entonces, hay unos espacios para que estos números cambien. Se debe notar que Medicare estaba estimando 140 millones de faltantes hace unos meses, entonces ha aumentado. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos ahora. Hay también algunos cambios continuos que pueden afectar si la cantidad del presupuesto estatal que tiene ahora es suficiente o si estamos creando más brechas. Y estamos hablando un poquito más sobre el Affordable Care Act en un momento, pero definitivamente puede haber algunas brechas inesperadas en los presupuestos que se deben a influencias externas. Por ejemplo, Wisconsin tiene un fondo de reaseguranza que tiene la intención para que los aseguradores, si ellos tienen personas con más riesgos en su grupo de asegurados que necesitan más cuidados, o sea, el riesgo es más alto que está poniendo toda la aseguradora, entonces no es suficiente para cubrir el uso más alto de algunas personas. Entonces, no se sabe en este momento cuál va a ser esos cambios federales y esos subsidios del ACA que van a expirar, o sea, cuántas personas van a salir de ese mercado y qué tipo de cobertura van a tener. Y esto se anticipa que va a ser una historia que va evolucionando, pero puede tener un impacto en el presupuesto estatal en este momento, eso no se sabe. Y en el último año se han estado siguiendo con nosotros, hay muchos cambios a nivel federal. Algunos de esos recortes han sido a subvenciones o a dineros que personas estaban esperando obtener. Tal vez tienen suficiente dinero en los que pueden usar como un año o dos antes de que se les acabe el dinero, pero un año o dos es exactamente cuando el próximo presupuesto estatal va a terminar. También hay dineros federales que han sido eliminados, entonces hay brechas que existen ahora que no se esperaban cuando este presupuesto pasó en julio. Un buen ejemplo de esto, es pequeño, pero relacionado con discapacidades, es el programa de apoyo técnico para los sordos y ciegos. Ese iba a ser un financiamiento de 5 años, pero en agosto el Departamento de Educación dijo que vamos a cancelar este financiamiento en medio del ciclo. Es decir, ellos ya esperaban 3 años más de financiamiento y de repente de un día para el otro ya no estaba. 170 estudiantes ciegos y sordos quedaron sin programa, el programa que les apoyaba. Y buscamos eh, a nivel estatal y hubo una organización no lucrativa que dio financiamiento para el año escolar, porque el financiamiento se canceló en agosto y dieron dinero para un año escolar de septiembre a septiembre y entonces en septiembre ya se va a acabar. Entonces, ese es un ejemplo que el gobierno federal hizo una promesa y luego cambiaron su promesa y ahora hay un faltante. Después del septiembre de 2026 no hay otra fuente de financiamiento para financiar este programa. Ese programa va a estar en problemas antes del siguiente ciclo del presupuesto. Pero ese es un ejemplo de varios cambios similares que han sucedido que pueden tener impacto sobre el presupuesto estatal o lo que las organizaciones no lucrativas o gobiernos locales puedan financiar o hacer. Un poco sobre el ACA. Van a ver que les voy a dar muchos enlaces y tarea para leer. No vamos a repasar cada artículo que ha salido porque ha habido mucha cobertura. Los subsidios de acá han vencido desde 1 de enero.
Entonces, toda esa discusión que tuvimos desde noviembre hasta ahora, que si lo harán o no lo harán, extensión de los subsidios, hasta ahora la respuesta es no. Y la mayoría de la cobertura de los subsidios vencidos ah, trata de cómo afecta a personas que quieren entrar a, que quieren entrar al programa de seguro o qué pasa con los que ya están en el mercado de seguros. Sus costos van a subir bastante. Hay personas que van a tener que cambiar su plan porque el plan de seguro que tienen está decidiendo no ofrecer otro programa, otro plan este año. Hay muchos artículos sobre cuáles son las decisiones que la gente va a tener que tomar y si van a elegir pagar más para tener el mismo plan o van a tener que pasar a un plan con menos cobertura pero y menos costo o otro tipo de plan que no tiene que dar los mismos servicios de la acá o tienen que quedarse sin seguro o bajar más sus ingresos y estar en Medicaid. Todavía no sabemos qué están haciendo los que ya están en el mercado de seguros. El periodo de registración abierto termina la próxima semana. El 15 de diciembre era el límite para los que querían empezar su cobertura desde el 1 de enero, pero el tiempo de registración en general termina la próxima semana. Y aun si la gente se inscribe a ciertos planes, el primer ciclo de cobrar también va a ser muy relevante porque muchas personas quizá hacen una decisión sobre un plan y quizá tenían esperanza que iban a tener mejores ingresos o que el Congreso fuera a hacer alguna, alguna decisión. Y luego en el primer cobro es cuando sabemos si a final de cuentas si van a poder seguir con su plan o si van a dejarlo vencer. Entonces hay muchas preguntas de qué va a hacer la gente, pero la realidad es que estos cambios están sucediendo y no solo se trata de vencimiento de los subsidios, también hay cambios administrativos en que el gobierno les ha estado animando a que se inscriban en planes más económicos y que con menos cobertura. Entonces hay gente que podría estar entrando en el mercado por varias razones, quizá porque están cambiando de trabajo, donde tenían un trabajo que tenía seguro cambiando a uno que no tiene seguro o tienen más personas en su familia o se casaron o están mudando en el país y tienen que cambiar su plan de seguros. Entonces los costos sí son más altos, los subsidios no están ahí. Entonces esto va a seguir teniendo influencia sobre todas las personas que están considerando cuáles son sus opciones para planes de seguro en el futuro. Y los estados están en una posición que realmente no saben cuáles son las decisiones que las personas que ya están en el mercado de seguros, qué decisiones han tomado y eso qué impacto va a tener en el grupo de personas que en la reserva de todas las personas que tienen seguros y que eso cómo va a afectar hacia el futuro. Vamos a aprender más, saber más en los meses venideros. Vamos a saber más sobre los resultados de la terminación de los subsidios y también vamos a saber más significa para el sistema de salud cuando tienes mucho más personas
que tienen seguro, pero es seguro que cubre muchos menos servicios y requiere que los individuos paguen mucho más. No ha habido muchos artículos o investigación ahorita de cuáles son las decisiones que la gente ha tomado o que están tomando en reacción a la disminución de la cobertura y, y qué va a suceder con personas que tienen, qué va a suceder cuando las personas tienen que pagar costos que no pueden pagar para sus servicios de salud. Pero básicamente los estados, quédense, quédense, alertos. Esto va a todavía estamos viendo qué cambio, qué efecto va a tener. Y realmente no hay una manera para los estados para reponer estos estos subsidios. No tienen manera. Ha habido mucha cobertura en los medios sobre personas y sus historias para ilustrar cuáles son los impactos inmediatos de que las primas de seguro suban y que es más difícil para la gente poder pagar estos. Hay varias ah, varios estudios en esta página, lo pueden leer después. Uno que voy a mencionar, uno de nuestros miembros de nuestro consejo que tiene una discapacidad, está hablando sobre qué significan los cambios para él, siendo una persona que vive de manera independiente, pero con necesidades continuas de servicios de salud y está trabajando esos cambios en las primas de los seguros, qué quieren decir para su propio plan de seguro? Hemos hablado un poco sobre cómo hay algunas suposiciones generales sobre las personas con discapacidades. Es importante que la gente entienda que las personas con discapacidades no solo están en Medicaid, están trabajando, están participando en el campo laboral. Algunos tienen seguro de su patrón, algunos lo tienen desde ACA, algunos en Medicare o Medicaid, algunos están en Medicare y Medicaid y algunos están en un plan de compras directos de hospitales y parte de sus servicios están pagados por Medicare, Medicaid o su trabajo. Hay una suposición de que las personas con discapacidades están en Medicaid y ya no es necesario pensar en ellos, pero es importante para nosotros recordar a la gente que eso no es donde están todas las personas con discapacidad. Y también Medicaid está basado en pobreza. Entonces, si decides que hay un grupo de personas que está bien, que Medicaid es donde tienen que ir porque no pueden conseguir sus necesidades de salud en otro lado, y eso es la realidad. Estás diciendo que estas personas tienen que quedarse pobres para poder am, tener acceso a estos servicios. En el año pasado, muchos de ustedes han hablado con sus vecinos y otras personas que no tenían idea cuál es su experiencia real de ustedes. Sé que es muy difícil repetir las mismas cosas difíciles vez tras vez y abrirse otra vez a reporteros que quizá no saben todas esas cosas o un legislador o hacer estas cosas en público. Es difícil tener que compartir los detalles más íntimos y personales de nuestras vidas, pero también es muy importante porque estamos en un momento cuando es muy importante decir cuál es la verdad y cuál es su experiencia real. Y si otras personas empiezan a cuestionar eso, no es su responsabilidad de usted de educar o tener argumento con ellos, pero sí es importante que usted diga lo que es verdad, porque lo más probable es que hay otras personas que tienen la misma realidad y experiencia y pueden decir, yo también tengo esa experiencia y eso les va a animar
que ellos también quizá digan qué es lo que les está pasando y animarles a tomar acción. Entonces, hay muchas personas, y creo que eso va a ser cierto en el próximo año, que van a querer ah, decir que su realidad no es cierto o desafiarlos. Usted puede apagar los comentarios en sus cuentas sociales, puede bloquear a gente, puede borrar comentarios, puede decir, eso no es mi experiencia o eso no es cierto y dejarlo ahí. No es su trabajo educar a cada persona en línea, pero es muy importante que sigamos diciendo las cosas porque los reporteros dependen de estas historias para ayudarles a entender. Y si usted llega a ver a un reportero que realmente necesita más información sobre cómo funciona el sistema para personas con discapacidad, pueden mandárnoslo. Y nosotros siempre podemos hablar con los reporteros. Así es qué está pasando con el sistema y así es lo que nos han dicho las personas con discapacidad, porque los reporteros siempre quieren conectarse con personas reales. Es una estrategia honrada de contar historias verídicas. Sé que es muy difícil y sé que muchos de ustedes han hecho mucho en el año pasado para elevar y levantar la voz su voz en cosas muy personales y es igual de importante el siguiente año y después de eso. Ah, ah, quiero decir a la gente que Ahora mismo estamos en una posición en la que la legislación estatal va a tomar decisiones, van a pasar las legislaciones o no. Probablemente lo van a hacer entre enero y marzo, muy parecido al Congreso. La Asamblea tiene en las últimas años han tenido la estrategia de pasar todo lo que van a hacer y luego terminan la sesión y dijeron, bueno, pues hicimos lo que podíamos hacer y ahorita ya depende del Senado. Entonces espero que podamos ver eso de nuevo. Y el Senado entonces va a tener una lista definida de cosas que ellos pueden aprobar o no aprobar y eso va a ser lo que va a pasar. Hay un comité que puede llegar a incluso cuando la sesión regular no está, que es el comité de finanzas. Nosotros estamos, sin embargo, en un año de elecciones y es para la ventaja de todos los miembros electos que quieren ser reelegidos. Es que cuando termina la sesión empiezan a mirar su enfoque es hacer campaña. Y uno puede ver eso en todos los proyectos de ley que se están introduciendo ahora que no tienen en realidad una oportunidad realística de que se convierten en ley. Pero pues eso lo están introduciendo para decirle a los votantes potenciales que, hey, esto es tal vez algo en lo que que a ustedes les gustaría. O sea, es como una señal que ellos le mandan a los potenciales votantes. E incluso así no se convierta en ley. Entonces, es probable que cuando ya termine la sesión regular, que incluso el comité de finanzas que se puede reunir a aprobar elementos del presupuesto, que ellos vayan a hacer eso. Porque estas próximas 7 semanas, en realidad, desde mi punto de vista, es la oportunidad para que nosotros llenemos esos huecos que sabemos que existen en ese presupuesto estatal es actual. Y si eso no sucede, sí, el comité de finanzas se puede reunir de nuevo, pero sabemos que se pone muy difícil que los que defienden los derechos hagan eso cuando es un año de elecciones.
Marzo 19 es el día de abogar por las discapacidades, entonces marquen su calendario. Nosotros tenemos que hablar del presupuesto federal de 2026, que no ha estado finalizado todavía, pero increíblemente en mayo nosotros empezamos el proyecto de apropiaciones del 2027. Entonces, apenas estamos procesando el presupuesto 2026 y en unos cuantos meses ya vamos a regresar a donde estábamos el mayo pasado, cuando el presidente introduce sus ideas sobre qué financiar, puede haber cortes y otras cosas ahí. Luego el Congreso tiene que empezar un proceso de 12 proyectos de ley de apropiaciones. También vamos a empezar a ver el próximo año la implementación de algunos de los requisitos para HR1. En junio, CMS requiere que se proporcione a los estados una orientación sobre cómo los estados pueden o deberían implementar los requisitos de comprobar que están trabajando o que está exento. Entonces, el CMS hizo un documento de orientación que esencialmente era una repetición de lo que están los estatutos. Los estados dijeron eso no es útil porque eso nos da más información que la que ya tenemos. Eso no nos dice lo que tenemos que hacer en términos de cómo nosotros cambiamos nuestros sistemas para cumplir con la ley. En agosto nosotros tenemos unas elecciones. Algunos tenemos muchas elecciones este año. Cada asamblea estatal, cada representante corre cada 2 años. Tenemos la mitad del Senado estatal que tiene que correr y también tenemos una elección de gobernadores. En algunos lugares hay muchos candidatos del mismo partido que están lanzándose. Entonces, en agosto, los votantes van a decidir qué candidato demócrata y qué candidato republicano. O sea, toca votar en una o la otra. Eso va a estar en la papeleta de noviembre. También me salté unas elecciones, que hay unas elecciones de Corte Suprema en abril. Entonces hay unas elecciones importantes que van a suceder en el estado este año y también hay otros que están por reelección. Entonces, para septiembre, cuando se trata de los requisitos de comprobar que están trabajando o exentos, deben estar ya establecidos para este momento el próximo año. Entonces, no hay mucho tiempo para que los estados averigüen cómo hacer que esto funcione y luego cómo informar a todas las personas a las cuales les aplica o les corresponde lo que tienen que hacer. Tienen que empezar a comunicarse sobre esos cambios en septiembre, lo cual también es el final del año fiscal federal. Entonces, si este presupuesto no está para esa fecha, entonces vamos a estar en ese mismo lugar que estuvimos el año pasado, en septiembre, en el que toca hacer una resolución de continuación. Noviembre es cuando son las elecciones, entonces nosotros vamos a tener un nuevo gobernador, probablemente vamos a tener nuevos legisladores. Ese puesto de gobernador es importante porque entre noviembre y febrero hay una cantidad tremenda de cambios en las agencias estatales porque el gobernador tiene que contratar personal, tienen que escoger quiénes van a ser los líderes de muchas de las agencias estatales, porque lo escoge el gobernador. Entonces, toca hacer también el primer borrador del presupuesto del 2027 a 29 y eso va a determinar qué tanta brecha va a haber entre el costo de funcionar y cómo vamos a estar comenzando el próximo ciclo de presupuesto. Entonces, quien sea que sea elegido como gobernador, van a tener varios trabajos inmediatamente y uno de esos trabajos va a ser averiguar qué propone para un nuevo presupuesto estatal y
es bastante probable que ese presupuesto va a tener bastantes recortes, especialmente porque se está entrando en el nuevo ciclo presupuestal con muchas necesidades que no se abordaron en este ciclo. Entonces, para diciembre, la nueva legislatura empieza a escoger los líderes, quién es el líder de la mayoría, el líder de la minoría, quiénes son los jefes de los comités, qué reglas quieren para ellos. Y en enero nuestra nueva legislatura comienza y empiezan esos nuevos requisitos de comprobar que están trabajando. Entonces, el próximo año ya muchas cosas van a haber pasado, y especialmente en enero vamos a poder ver el mismo ciclo en donde se empiezan a introducir muchos proyectos de ley, están introduciendo proyectos de ley que habían hecho en borrador antes, va a haber nuevo Congreso. Y en febrero del próximo año vamos a estar comenzando nuestro proceso de presupuesto estatal. El gobernador normalmente introduce su presupuesto primero. Hay una fecha específica en el estatuto en el cual deben estar dándole ese presupuesto a la legislatura y luego esos miembros del comité financiero en conjunto tienen que decidir si van a empezar con el presupuesto del gobernador y en los últimos ciclos ellos han escogido no comenzar con el presupuesto del gobernador. Empezaron fue con un presupuesto base y hicieron cambios a partir de ahí. Entonces, entre marzo y junio, en realidad, eso va a ser la ventana de tiempo en la que muchos de los recortes o muchos de los fondos que pueden ser necesarios para muchos programas de discapacidad van a estar siendo decididos. Y ojalá pues sean igual o probablemente lo que va a pasar es que los van a reducir. Es un poco probable que los vayan a aumentar. Y eso es desafiante porque muchos de los programas en los que se basan las personas con discapacidad son programas públicos y muchos de esos son de costos altos. Piensen Family Care, IRIS o Children's Long Term Care Support como CLTS. Entonces, eso le puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas individuales. Entonces, nosotros decimos que hay que abogar bastante en el próximo ciclo presupuestal estatal. Va a ser muy intenso y vamos a empezar a ver todos esos impactos de HR1 llegando a los estados en ese ciclo. Nosotros ya hablamos sobre el resto del año, pero uno puede ver que se siente como que debería haber como un descanso después del 2025, pero en realidad estamos en un momento en el que estamos configurando todo para unas conversaciones bastante importantes sobre lo que el Estado tiene que pagar, lo que no tiene que pagar, más o menos un año después de ahora. Survival está haciendo unos entrenamientos desde la base. Les quería anotar que si no se han registrado, nosotros tuvimos un cambio en una de las fechas, entonces ahora va a ser a finales de enero y 2 fechas en febrero. Desafortunadamente el presentador tuvo una emergencia familiar, entonces inicialmente estábamos registrados para la próxima semana, entonces si ya se registraron, debieron haber recibido una nota sobre los cambios en las fechas, pero si no se han registrado, entonces tienen un poquito más de tiempo para comprometerse a esos entrenamientos. Congreso. Los subsidios del ACA han expirado. Ah, el Congreso tiene 15 días laborales para pasar legislación. Hay 9 proyectos de ley de presupuesto que deben pasar. Deben decidir si van a hacer algo retroactivo en cuanto a los subsidios del Affordable Care, si van a tener algún tipo de un paquete de atención en salud. Esta semana la Cámara pasó 3 proyectos de ley de aprobación. Esos eran como los 3 menos controversiales de los 9 que quedan. La Cámara también pasó una petición de descarga que tiene apoyo de ambos partidos, en el que están tratando como de extender esos subsidios por otros 3 años. Mucha gente está
haciendo esto como si fuera algo muy importante, pero pues esto es una estrategia. Hay muchos miembros republicanos moderados que entienden que el costo más alto de salud para sus constituyentes puede hacer que esos constituyentes estén enojados y no quieran votar por ellos. Entonces hay un grupo de republicanos que está muy nervioso que fallar en extender esos subsidios se va a traducir en que los votantes no van a votar por ellos y ellos han hecho que sus colegas no sienten como que los subsidios se deban expandir. Entonces ellos se unieron esencialmente con los demócratas y dijeron, esta es nuestra propuesta, hagamos lo mismo que hemos estado haciendo por 3 años más. Si eso le suena familiar, es porque así es. Esa es la propuesta que los demócratas en el Senado de los Estados Unidos han traído y la han votado en contra de que pase 16 veces el año pasado. No, eso sería lo más fácil que se puede hacer y probablemente ahora que los subsidios ya expiraron sería lo que el Congreso podría hacer, que costaría la menor cantidad de confusión para los clientes y menos trabajo para los estados. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea poco el abordaje en la política en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo, pero están viendo las cosas como son. Es una manera en que los miembros de la Cámara republicanos pueden levantar la mano y decir, ay, yo voté para extender los subsidios, pero también saben que el Senado de los Estados Unidos es poco probable que pase la misma cosa que acaban de votar. Entonces es una manera para señalar que les he escuchado, les apoyo para extender los subsidios, mientras que saben que ese voto probablemente no va a resultar en nada real para los votantes. La siguiente semana, el Senado, se supone que el Senado va a aprobar los tres proyectos de ley, y entonces quedan seis. ¿Hay algo de debate de cuáles propuestas de ley podría considerar el Senado? Pero podría ser tres propuestas de ley de financiamiento, podría votar, ser votados la próxima semana y luego la Casa de Representantes tendría que aprobarlos. Las propuestas de ley que tienen el costo más alto y que tienen más implicación para personas con discapacidades son los que probablemente no van a ser votados, considerados. La próxima semana, 15 de enero, es el final del tiempo de inscripción abierta de ACA. Es el próximo jueves. Y el Senado de Estados Unidos, lo único que ha pasado es la resolución de la Casa de Representantes de seguir los subsidios 3 años y el Senado probablemente no lo va a considerar. Hay un grupo pequeño de senadores, ah, dicen que quieren hacer algo y, y el martes es probable que algunos senadores ofrezcan algún plan antes del fin de la inscripción abierta. Entonces, la próxima semana, cuando hablamos de su propuesta, sepan, deben de recordar que esa propuesta, cualquier propuesta que tengan, no, probablemente no va a poder pasar antes del final del periodo de inscripción. Entonces van a decidir después de que la gente haya tenido que tomar su decisión de que van a estar en el ACA o no. Entonces, el Congreso tiene 15 días de sesión para pasar legislación. Han pasado 5, entonces quedan 10 para considerar lo que pasó de la casa. Entonces, el 26 a 30 de enero es cuando pueden tomar decisión. Y el 30 de enero
vencen las propuestas de ley existentes. Entonces, el con el gobierno queda abierto hasta el 30 de enero, esa decisión que hicieron para mantener el gobierno abierto. Entonces, si no deciden todo antes del 30 de enero, van a tener que hacer otra resolución continua para mantener abierta el gobierno. Van a empezar a ver paralelos entre lo que pasa a nivel nacional y estatal. Otra vez, esto es el segundo año de un periodo de 2 años de Congreso. Entonces, los legisladores federales van a querer pasar menos tiempo en Washington, D.C. y más tiempo en casa hablando con potenciales votantes. Entonces, es un incentivo real de terminar lo que tengan que hacer en Washington pronto en el año para poder regresar a sus casas. Y lo que no pasa, no se aprueba pronto, es probable que no van a aprobarlo, votarlo. Y puede ser que el Congreso no está tan fijarse en las acciones del Ejecutivo. Entonces no van a estar vigilando las acciones del presidente tanto como estaban el año pasado. Hablando del presupuesto de 2026, mi persona de presupuesto nacional, y eso puede cambiar, pero dice que el Congreso no va a tener ni la propuesta de defensa, ni de servicios de salud y humanos antes del 30 de enero, cuando vuelve a cerrar el gobierno. Parte de lo que está sucediendo es que la intervención en Venezuela reciente y también las acciones de los ICE en la semana pasada realmente sa- eh, qui- han desvielado a lo que pensó el Congreso iba a hacer. Eh, Pensaron que iban a poder enfocarse todo el mes de enero en, en financiamiento y ahora están ah, viendo otros temas. Y algunos de los proyectos de ley están muy relacionados a cosas que los senadores quieren aprobar antes de llegar a su casa a buscar el voto. Entonces, cosas que pensábamos que están resueltos, puede ser que no estén resueltos. ¿Por qué estamos enfocándonos en el proyecto de ley de salud y servicios humanos, y defensa? Es porque son los más caros y también los que tienen más implicación para personas con discapacidades. Entre defensa y salud y servicios humanos, son 70% de lo que está, del presupuesto, y es más controversial también. El Congreso ha sido muy claro de que si quieren aprobar un presupuesto permanente, y parte de eso es porque vieron, como vimos todos nosotros, lo que la administración hizo por su cuenta cuando había una resolución continua que es menos firme que un presupuesto aprobado, porque les da más discreción, más flexibilidad de cómo pueden. Y la oficina de presupuestos así pudo decidir qué financiamientos cortar o a quién dar. Entonces, el Congreso parece que ahora está teniendo mucha intención en aprobar un presupuesto que ofrezca más estructura sobre la intención del Congreso y que puedan hacerlo valer
de que realmente así se gasten los fondos. El Congreso no está interesado en que se cierre el gobierno otra vez. Que eso quiere decir que para el 30 de enero, si los presupuestos de educación, salud y servicios humanos y defensa pasen, no pasen para entonces, van a aprobar una resolución continua para esos tres presupuestos, esos tres proyectos de ley. Piensan que si es así, que no se va a poder posponer más que hasta marzo, porque en mayo empieza el nuevo año fiscal, pero quiere también decir que no están dispuestos a cerrar el gobierno. Quiere decir que miembros que quieren agregar lenguaje y sabiendo que lo que esté en ese presupuesto o ese proyecto de ley va a ser aprobado porque no quieren que se cierre el gobierno, podría dar más posibilidad a los miembros del Congreso que insisten más en agregar o quitar cosas de los proyectos de ley. Entonces, lo que sí está en el proyecto de ley de trabajo, salud y servicios de salud, servicios humanos, educación. Sí está Medicaid, Medicare, todos los programas de ley de discapacidades developmentales, educación especial y rehabilitación vocacional. Entonces, muchos comités que habían estado discutiendo esos proyectos de ley, pudieron dejar estas partes en el proyecto de ley. No sabemos, bueno, sabemos que van a ser los últimos dos proyectos de ley que se van a aprobar y ahora hay más deseo de aprobar algún proyecto de ley y menos posibilidad o menos deseo en resistir cambios o resistir, sí, eso quiere decir, ¿qué querrá decir para los programas? Eso vamos a ver. También preguntas que pueden preguntar al Congreso. Podemos ver lo que nuestros legisladores han hecho o no han hecho. Tenemos todo un año de 2025 donde muchas cosas que nunca antes habían pasado sucedieron y sin sin muchos efectos o preguntas. Entonces, las mismas preguntas que hemos estado diciendo que son importantes, todavía son importantes porque no tenemos nada finalizado para partes muy grandes del presupuesto que tienen impacto sobre las personas con discapacidades. Es importante tener algún tipo de garantía o algo escrito que compromete financiamiento a programas que son importantes para nosotros. Hablé un poco sobre esto. El Senado, hay algunos senadores que están trabajando sobre alguna versión de una extensión de ACA. Más importante, esta versión tiene muchos cambios diferentes incluidos. Algunos de esos cambios van a ser familiares a ustedes porque se han estado discutiendo desde noviembre y hemos nosotros aquí tenido mucha discusión de que si hacen cambios los estados saben qué hacer si los subsidios se vencen o si los subsidios actuales se renueven. Lo que no saben es cómo incorporar cambios a los subsidios actuales que realmente tienen impacto sobre cómo calculan las primas de los seguros. Entonces, las propuestas que están trabajando los senadores es muy diferente a los subsidios anteriores. Cambia quién puede recibir los subsidios. Cada plan va a tener primas, va a ser una extensión de 2 años y pueden escoger ah, si subsidios van a reducir los primas o que entren a la cuenta de salud de ahorros de salud y esta legislación que nadie ha leído, nadie sabe, pero es similar a las ideas que se han discutido antes. La discusión principal esta semana es si extendemos
el tiempo de inscripción a ACA y algunas personas mencionaron marzo, pero no se ha votado. La mayoría de miembros dice que o vamos a hacer algo muy pronto o no vamos a hacer nada. Pero la mayoría de gente que está viendo eso no esperan que vaya a haber ninguna extensión de subsidios, pero ahora es el último camino. Hay algunas personas que esperaban que si la Casa aprobara la propuesta de ley para extender los subsidios de acá 3 años, que es lo que pasó, que eso fomentaría que esa otra propuesta pueda avanzar. Vamos a ver si es cierto o no, pero de todas maneras, lo que pase lo que apruebe el Senado tiene que poder ser aprobados por la Casa de Representantes. Hay solo 10 días de sesión en Congreso restantes para decidir todo eso y que sea aprobado por el Senado y por la Casa de Representantes. Entonces, es importante para los miembros que entiendan cómo están experimentando sus servicios de salud. Nuestra persona nacional es un fan de que los constituyentes llamen para pedir que abran un caso legal de constituyentes. Yo creo que es buena idea porque por lo menos ah, resulta que los votantes hablen con sus preocupaciones para ver si pueden ser resueltos o no. Mucho de lo que ven aquí son cosas que ya están ocurriendo por acciones que el Congreso ha tomado, pero a veces miembros del Congreso sí pueden ayudar a constituyentes individuales a resolver algo. Entonces siempre existe esa posibilidad. Y si no hay otra cosa, por lo menos cuando la gente empieza a llamar a sus representantes al Congreso porque algo les ha pasado por los cambios, eso eleva el asunto. El Congreso también tiene que averiguar si van a hacer algo más sobre la salud, especialmente si no van a lidiar con los subsidios expirados de la ACA. Sin embargo, no permanece, no está claro aún que hay otro factor, que hemos tenido un miembro del Congreso que en el lado republicano renunció y desafortunadamente otro miembro murió esta semana. Entonces, el número de la mayoría se ha hecho más pequeño y recuerden que la mayoría, que si todos votan juntos como uno, pueden pasar proyectos de ley sin tener ningún miembro del otro partido que esté de acuerdo con ellos. Entonces, así es como pasó HR1. Todos los republicanos votaron juntos como un bloque para decir sí a ese proyecto de ley y los demócratas no tuvieron suficiente personas votando con un no para hacer que ese proyecto de ley fallara. Pero ahora el número de personas de los republicanos está más pequeño, esa mayoría se ha hecho más pequeña, entonces solo tienen 2 votos que pueden perder en cualquier proyecto de ley. Entonces eso hace que sea más difícil para el grupo diverso de republicanos que estén de acuerdo en cualquier idea en las que ellos puedan votar sí, todos juntos. Hay un grupo de republicanos que se llama el Caucus de Libertad, Freedom Caucus. Usan la mayoría como para promover más de sus prioridades y convencer a sus colegas a que estén de acuerdo con ellos. Y ellos publicaron una carta delineando cuáles eran sus prioridades. Yo no voy a hablar sobre todas, pero hablamos mucho el año pasado sobre fraude, desecho y abuso y Minnesota eh,
proporcionó una oportunidad, como que dice, para empezar un fuego de que los programas públicos tienen unos fraudes, desechos y abusos que son sistemáticos en vez de individuales y que eso es una buena razón para cortar esos programas. Hay algunos miembros que quieren hacer una segunda proyecto de ley de reconciliación. Eso es una idea que ha estado rondando desde agosto realmente y no está claro si quieren hacerlo en realidad. Entonces recuerden, una reconciliación es un proceso especial que solo se puede usar en elementos presupuestales y eso significa que una mayoría sencilla en el Senado es suficiente para pasar el proyecto de ley. Hay muchas piezas de legislación que han usado ese proceso porque significa que necesitan menos personas que estén de acuerdo y que digan sí para poderlo hacer. Así es como pasó HR1 con una mayoría más estrecha en la Cámara. Muchos están diciendo que eso hace que sea un equilibrio más delicado para determinar qué legislación va a pasar o qué ideas van a pasar, porque en realidad necesitan todos los votos que sean un sí y necesita cada miembro que esté presente y en lo que vamos adelantándonos en el año y el Congreso empieza a estar menos interesado en estar en Washington, D.C. porque quieren hacer campaña para la reelección. Quiere decir que va a ser más difícil garantizar que todos los miembros de la mayoría van a estar en el mismo lugar a la misma hora para poder dar esos votos de sí. Entonces, no es claro en este momento si la salud va a ser otro proyecto de ley por sí solo. Y nosotros estamos hablando sobre unas ideas en diciembre y son las mismas que van a hablar en el contexto de un proyecto de ley de reconciliación. Cosas como las cuentas de ahorro para la salud y muchos otros cambios que les quieren hacer al sistema de salud que están por fuera del Affordable Care Act, y fuera del el mercado. La administración está haciendo muchas cosas. Nosotros hablamos un poquito sobre el proyecto 2025 a lo largo del año pasado y hay como algo retrospectivo y he hecho unos registros que miran casi 400 ideas de políticas que estaban en ese documento y que dice, oh, ya sucedieron, están en progreso o no han comenzado. Y el número sorprendente de cosas que pasaron en el año pasado, en el año 2025, fueron ideas que estaban en este documento. Entonces, cosas como reducir la cantidad de personal y administrativamente mover partes del Departamento de Educación y de agencias federales, especial. Obviamente, las reducciones de personal han sucedido y hay muchas discusiones sobre mover piezas del Departamento de Educación a otras agencias federales, pero había más ideas en ese documento que no han pasado todavía, especialmente en educación y educación especial. Esas son cosas que hay que estar pendientes en el 2026, a ver si vemos más movimiento hacia esas ideas de políticas que fueron parte de ese proyecto 2025, ese plan. También había un número de cosas que sucedieron con Medicaid, que fueron recomendaciones específicas del proyecto 2025 y HR1 fue el vehículo para un par de esas. Los requisitos de Medicaid de comprobar que están trabajando, eso fue una idea que estuvo en el proyecto 2025, al igual que reducir la cantidad de dinero federal que se le da a los estados para Medicaid. Y hay un par de ideas que pueden que cumplan, que las puedan cumplir de manera administrativa sin el Congreso, que eso no ha sucedido todavía. Entonces es importante saber cuáles son en lo que continuamos en 2026 para saber que estamos viendo algunas de estas cosas que se están realizando. También ocurriendo este año. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno tienen unos jefes
que ellos les dicen que los ponen de encargados, duran 15 años y ya se está terminando el tiempo de esa persona actual. Estuvo 47 años trabajando para el gobierno y ya indicó que se va a jubilar. Entonces, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno es un servicio de una agencia muy importante para el Congreso. Ellos no están trabajando para ningún partido, ellos le hacen preguntas al Congreso, hacen auditorías, investigaciones, dan opiniones legales. Y ellos se les usó mucho el año pasado para hacer evaluaciones independientes de muchas de las acciones que la oficina de presupuesto, de gestión del presupuesto estaba haciendo, por ejemplo, cuando estaban reduciendo los fondos, cambiando cómo los fondos se estaban usando, impidiendo que se enviaran fondos, despedir trabajadores, etcétera. Entonces, esta oficina es una voz independiente importante para decir si lo que está pasando es o no es, en nuestra opinión, algunas veces legal o si el dinero se está gastando de una manera diferente a como era la intención del Congreso. Entonces, los miembros usan esta agencia para hacer preguntas y recibir una respuesta independiente. Entonces, ellos y sus colegas se pueden basar en ellos para saber si es creíble. Entonces, porque este puesto está abriéndose. Significa que en este caso el presidente no directamente escoge quién va a ser la cabeza de esta agencia. El Congreso recomienda un reemplazo para el presidente, pero el presidente no necesariamente tiene que aceptar esa nominación. Y el presidente puede nominar a alguien más que el Senado, entonces tendría que aprobar. Hay personas que están muy preocupadas de que la administración de Trump puede nominar a alguien diferente a quien recomiende el Congreso o alguien que sea menos probable que siga la naturaleza histórica de no ser parte de ningún partido. Entonces, algunas personas están notando también que las otras acciones que pasaron en el 2025 fue la eliminación de agencias federales, que fue la del inspector general, y ellos tenían un papel similar al de esta agencia ah, del GAO. Entonces era como ver como que cuáles acciones estaba llevando la agencia, entonces era como decir que eran como quien dice como el árbitro en cuanto a las investigaciones para las agencias federales. La mayoría de esas personas ya no están. Entonces, en realidad, la GAO es como una de las últimas voces independientes que tiene el Congreso para en realidad evaluar lo que está pasando con el dinero que ellos han apropiado y cómo las agencias federales están actuando. El escándalo reciente en Minnesota con el uso de los fondos federales de cuidados de niños, eso ha resultado en que la administración ha congelado los fondos de cuidado infantil federal hasta a todos los estados hasta que ellos manden más pruebas. Entonces, todo este escándalo de fraude que de hecho ha sido una serie de escándalos que hemos escuchado en los últimos 10 años, en realidad está creando las condiciones para que no solamente otros estados como que automáticamente sean afectados, pero va a haber cambios que van a ocurrir que afectan a esos programas debido a esta situación en particular. Hay un artículo histórico bueno aquí que pueden leer. Este es uno de una serie de fraudes en los que Minnesota ha tenido que lidiar, que han habido investigaciones federales y ha habido cargos y también han metido personas a la cárcel por eso. Entonces, no han estado ofreciendo los servicios por los cuales les han estado pagando. Entonces,
Esto es una manera en que el fraude, abuso, desecho se usa como para poder cortar los fondos de los programas. Entonces, el artículo que estamos compartiendo aquí tiene desglosado muy bien, de hecho, lo que ha estado pasando. Muchas de las personas no les gusta ver que el dinero mal apropiado, especialmente para que un proveedor se lo gane. Es, debería decirlo de esta manera, las personas que se basan en esos proveedores para cuidado, ellos no son los que están cometiendo el fraude. Sin embargo, ellos son los que les echan la culpa doble, porque cuando esos programas los cortan o cuando sea más difícil usarlos, es difícil y depende del individuo cómo navegar eso. Y también cuando hay un dólar que se le paga al proveedor, que de hecho no se traduce en servicios para la persona, ellos pierden de esa manera también. Entonces, hay una necesidad real de abordar de estos fraude, desecho y abuso, pero ustedes pueden ver como en esa carta del Freedom Caucus, en este incidente en particular, está creando las condiciones en las que va a haber mucho escrutinio en muchos programas federales y tal vez cambios grandes o un escrutinio e incluso reducciones en los fondos o hacerlo más difícil para que las personas que necesitan los cuidados puedan obtenerlos. Hemos cubierto, hablado sobre el deseo de HUD de cambiar cómo se dan los financiamientos de HUD para personas en casa, menos vivienda y más requisitos para trabajar. Ha habido casos legales y lo más reciente fue que HUD no puedes cambiar las condiciones de financiamiento y cambiar las condiciones y cortar financiamiento para programas de personas sin techo. Ahora, porque dejaría 170,000 personas sin techo en el invierno y eso no es buena idea. Pero como la mayoría de las decisiones no es la decisión final, es la continuación de una historia que continúa. Y algo que ha pasado en 2025 es que seguimos agregando cosas que tenemos que estar fijándonos. No es una resolución, no es una decisión final, sino son decisiones como intermedios y todavía tenemos que ver qué pasa. Pero el administrador de HUD ha hecho unos comentarios muy fuertes sobre lo que él cree que son las razones, las raíces de, de estar sin casa y no, pero eso, sus ideas no están basadas en la realidad ni en la experiencia de personas que trabajan con personas sin techo. Entonces, el cambio de proveer vivienda a limitar la vivienda y hacer más requisitos para las personas que reciben este apoyo, que vayan a programas de apoyo en abuso de sustancia y salud mental. Los defensores de personas sin techo dicen que esas no son las razones principales de por qué están sin techo y no es el caso, no es el problema principal de las personas sin techo. Entonces es importante nombrar qué es la verdad, cuál es la experiencia real, porque hay mucho esfuerzo de convencer a la gente de otra idea con la intención de cambiar cómo la política pública y financiamiento gubernamental se usa. Hay consecuencias cuando la gente que no son sin techo ahorita, pero se vuelven sin techo. Y este artículo creo que hace muy buen trabajo de explicar, mira, si no quieres pagar para vivienda, probablemente vas a estar pagando más en estos otros sistemas donde termina la gente cuando no tienen un lugar estable donde vivir.
Ha habido algunos retrospectivos sobre los cambios que ocurrieron el año pasado en Social Security. Hubo unos 7,000 empleados que fueron, que dejaron de trabajar en Social Security, que es el 12% de la fuerza laboral, y ya fueron despedidos o renunciaron. Y, y el fraude ha sido nombrado como una razón para crear políticas nuevas que han creado barreras nuevas para la población principal que usan seguridad social, que son adultos mayores y personas con discapacidades e inmigrantes legales. Y los datos que tenemos disponibles muestran que ha habido un aumento considerable en el número de casos que están en proceso y cuánto tiempo estos casos toman para ser resueltos. Entonces, Social Security, si usted ha estado intentando llamarlo, y si piensa que ha estado esperando más tiempo para que la atienden o ha tenido que llamar más veces, su experiencia es cierta. Social Security recibió las más llamadas de los últimos 6 años en el año pasado. Y también el sistema ha sido menos fácil para usar, ha tardado más para dar respuesta. Como 90% de las citas de discapacidad fueron programados dentro de los 28 días después de la petición de cita. Y para diciembre, solo 66% de las citas fueron programadas para dentro de 28 días, es decir, tardaban más. Entonces, este... Este documento tiene datos estadísticos de 13 agencias de estadísticas y muestra muchos datos. Muestra que en 2025 mucho del personal y trabajadores federales que han sido los encargados de ah, juntar varios tipos de datos han sido despedidos. A veces hasta 95% de la fuerza laboral de la institución ha sido despedida, entre 25 y 95% dependiendo de cuál institución. Y eso tiene mucha implicación para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el censo, la gente que calcula cuál es el nivel de pobreza nacional, cuáles muchos programas estatales y federales dependen de esos datos, que, cuál es el nivel de pobreza nacional y muchos datos para medir cumplimiento con leyes federales o con resultados ah, fe- que, requeridos por programas federales también ya no están. Entonces, no se sabe, ya no hay datos de cómo es la fuerza laboral, cómo está funcionando la economía. ¿Tenemos más contaminación o más enfermedad? Estos sistemas de datos han ayudado al gobierno federal saber qué están haciendo y planificar para el futuro y crear políticas arraigadas en lo que saben, lo que pueden saber. Entonces, el censo no parece muy emocionante, pero datos de censo se ocupan para todas las fórmulas de financiamiento para mandar dinero a los estados. Muchos de esos datos, s- sobre eso se basan las políticas públicas federales y estatales. Otro caso continuo, hemos hablado de eso antes y ha habido otra decisión, otro juicio. Empezando esta semana, ICE puede ocupar datos de Medicaid para casos de deportación. El juez limitó los datos que se puede compartir. 22 estados demandaron al gobierno
Creo Wisconsin es uno de estos. Entonces, en esos estados, los datos que se pueden compartir es información básico biográfico de ubicación y contacto. No sabemos cuándo se va a terminar esa demanda, pero mientras está continuo, CMS no puede dar información médica sobre las personas registradas con ellos al Departamento de Seguridad o ICE. Entonces, o no pueden dar datos de Medicaid sobre ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales. Eh, pero usted puede estar diciendo, inmigrantes que están aquí ilegalmente no están en Medicaid. Y es cierto, no están permitidos de inscribirse en Medicaid. Hay algunos inmigrantes que están en, en Medicaid, pero están aquí ilegalmente. Entonces, ¿por qué eso importa? ¿Por qué hay una pelea tan fuerte de ah, compartir datos de Medicaid si no están en Medicaid? Bueno, no están en Medicaid, pero ley federal requiere que los estados ofrezcan Medicaid de emergencia. Entonces, personas que no tienen seguro, Medicaid se vuelve la fuente de financiamiento que paga para cuidado de emergencia y para muchas personas indocumentadas, la sala de urgencias es donde pueden conseguir servicios de salud y si no pueden pagar la cuenta y no tienen apoyo de su patrón, entonces Medicaid sí terminaría pagando por ese cuidado. Entonces sí hay algo de conexión, de que si los datos de conexión, si los datos de Medicaid tiene algo relevante para ICE y Departamento de Seguridad Interna para dar más información. Sí, sí es posible. También es posible que para muchas familias pueden tener hijos que sean ciudadanos, pero quizá hay otro miembro de la familia o un papá o una mamá que no es ciudadano y que es indocumentado. Entonces, para niños en Medicaid puede haber algunos datos que potencialmente se pueden juntar con otra información para revelar información sobre personas indocumentadas a ICE. Hay un tema sobre los datos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está demandando a algunos estados para sus récords, todos sus registros de votantes. Wisconsin y unos otros 20 estados están siendo demandados por el Departamento de Justicia Nacional para que les den toda la información que tienen sobre los votantes. Algunos estados ya han dado esa información, otros estados han rechazado hacer eso. Algo de datos votantes se puede conseguir por los partidos políticos o otros grupos, pero nunca el gobierno federal lo ha buscado y tiene mucha información sobre individuos que podrían ser usados para buscar con otros datos dónde están los indocumentados. Un tema es que a veces la gente tiene un cambio en estatus que no está reflejado en unos sistemas de datos, pero sí está reflejado en otro sistema de datos. Entonces, por ejemplo, un inmigrante indocumentado se puede volver naturalizado, tener un cambio de estatus y eso no está reflejado en una base de datos, pero sí en otra. Entonces, con más datos no quiere decir que hay menos posibilidad de errores, sino puede ser más posibilidad de errores. Y hay una preocupación real de que esos datos se puede ocupar para dirigirse a ciertos votantes individuales, pero también de crear políticas para asegurar que haya algunas personas que no puedan votar o de rediseñar los distritos para afectar los resultados de elecciones. Entonces,
Por eso hay mucho desacuerdo que si los estados están requeridos de compartir esta información o no. También esta semana el programa de vacunación para infantiles ha sido cambiado. Hay varias vacunas que ya no son parte de las recomendaciones centrales. Esa decisión se hizo fuera de los comités que normalmente recomiendan cambios en las vacunación. Parece que es un cambio, es una decisión del liderazgo, pero sí sigue las ideas delineadas en un memorando presidencial del mes pasado. Entonces, ahora menos vacunas recomendadas y universalmente asociaciones médicas y de salud pública no están nada de acuerdo con con el cambio de las recomendaciones ni por las razones para ello. Ha habido varias personas, para decir, otros países no tienen las mismas recomendaciones de vacunas y estamos haciendo estos cambios para alinearnos con estos otros países, pero muchos expertos están diciendo que estos son países que son bastante diferentes de Estados Unidos. Hacen referencia a Dinamarca. Dinamarca tiene la población del estado de Wisconsin, tiene 6 millones de personas, mucho menos de los 300 millones que viven en los Estados Unidos y también tiene un sistema de salud universal, entonces la presencia de enfermedad es muy diferente. Entonces mucha gente está diciendo, han cambiado las recomendaciones, pero con lo que están comparando no es comparable, es como manzanas y naranjas. Otra historia de datos. Esencialmente cambiando las vacunas que están recomendadas para los niños. A los estados no se les requiere que reporten las tasas de vacunación ni al programa de salud de niños de Medicaid. Y esa era una de las medidas de calidad de ambos programas. La razón por la cual se medían las tasas de vacunación es porque eso es una señal de que las personas tienen acceso al programa y tienen esas vacunas, eso es una señal de que son menos probables de que se les dé una forma seria de muchas enfermedades. Y eso afecta a muchos niños. Es como 40% de los niños del país están en Medicaid y hay más que están en CHIP. Entonces, la idea de hacer un registro y seguimiento de cuántas personas están vacunadas le ayuda a las personas a entender dónde hay unos lugares donde hay personas que tienen más tasas de vacunación y por qué. Entonces, o si las tienen más bajas es porque las personas no pueden ir a ponerse las vacunas o tal vez es porque no quieren obtener esas vacunas o si hay una enfermedad que surja, que si esa enfermedad está en un área en donde hay muchas personas que están a más alto riesgo debido a que la tasa de vacunación general es más baja. Entonces, CMS está señalizando que está moviéndose en una dirección diferente. En lugar de preguntar cuántas personas están vacunadas, ellos quieren preguntar sobre si los individuos han tenido opciones y fueron informados de varias cosas que pueden influenciar si alguien escoge ponerse una vacuna o no. La Corte Suprema también está preparándose para hacer un juicio sobre las papeletas de votación enviadas por correo postal. La Corte Suprema normalmente decide tomar ciertos casos y decidió tomar este caso y debe haber una decisión antes de junio. Entonces, puede que estén saliendo algunas opiniones en la primavera. Esto es uno de los casos que pudiera afectar a unos cuantos votantes en todo el país. Ya hubo 4 estados que cambiaron sus políticas desde que este caso estuvo establecido, cambiaron sus leyes para no permitir que se envíen
para que no permitan que se cuenten esas papeletas que llegan antes de la fecha de elección. Entonces, hay personas que de la fecha en que se entrega el correo cuenta el voto o no. Entonces, si fue que llegó antes del día de las elecciones, se cuenta. Si llegó después, no. También puede haber unos cambios en las políticas del correo, de cuándo se debe marcar el correo. Todos esos pequeños cambios que son como si usted es una persona que necesita el correo para poder obtener su papeleta de votación y mandarla a cierto lugar, a cierta hora, tienen que planear diferente para asegurarse de que sí le cuente. Entonces, si necesitan ir a donde esté el secretario antes del día de las elecciones en vez del día de las elecciones. Entonces, muy brevemente. Muchas personas, nosotros hemos cubierto como HR1 probablemente va a terminar siendo muchos recortes en los servicios de cuidados en el hogar. Bueno, eso hablamos en 2025, o sea que esto no son noticias nuevas, estos son servicios de alto costo que son opcionales bajo la ley de Medicaid. Entonces, los primeros lugares donde los estados han mirado para reducir costos en momentos en los que hay recortes fiscales. Entonces, HCBS, que es uno de los que se encargan de revisar estos, han estado diciendo lo mismo en este año. Ellos están resaltando que algunos de los primeros impactos pueden ser que haya escasez de personal para los servicios en el hogar. No porque ellos estén como parte de esos servicios, es porque ellos van a reducir las tarifas. Otra estrategia que los estados han aplicado son crear listas de espera, cambios en las políticas que afectan qué tantos servicios pueden obtener las personas. Entonces, esas son cosas que en general reducen la cantidad de dinero que se gasta en servicios basados en la comunidad y en el hogar y eso afecta las vidas de las personas. Y dicen muy claramente las cosas que han estado diciendo y que nosotros hemos estado diciendo por un tiempo, es que los presupuestos más estrechos pueden llegar a estos cortes, no solamente para cuidarle a los cuidadores de la familia, sino también a los servicios basados en la comunidad y en el hogar. Entonces es importante saber que la cobertura de Wisconsin está creciendo con el recorte que ha habido en Medicaid, eso va a afectar al CLTS y eso se ha resaltado en algunos de los lugares que hubo una cantidad más grande de la anticipada. Entonces, cuando uno tiene un presupuesto apretado, y esos elementos de las líneas que parecen como que sean los más costosos, eso va a ser donde los ojos van a llegar para eliminarlos. Entonces, en nuestro caso, muchas personas con discapacidades son adultos mayores y están en esos renglones de más gastos, principalmente porque Medicare es el único lugar donde ellos pueden hacer que se cumplan con esas necesidades. Entonces, es un tiempo muy importante para asegurarse de que sus amigos y sus familiares y otras personas en la comunidad de discapacitados se están alistando para entender que esto es algo que va a estar afectando a todos los estados, es algo en el que tenemos la razón. Los servicios de cuidados en el hogar y en la comunidad van a ser lo que los estados van a mirar cuando tengan que tomar decisiones de recortes en el presupuesto. Una ilustración de eso es el cuidado para el autismo. Ya hay estados, varios estados, que están haciendo recortes a los proveedores de terapia del comportamiento aplicada o están diciendo que tanto dinero pueden recibir. Entonces, para algunos estados, ellos han visto un incremento grande en este renglón de gasto. Carolina del Norte estaba gastando 423% más, Nebraska 1700%, Indiana 2800%. Entonces, ahora en el contexto
de que ellos saben que hay unos cortes que vienen en Medicaid debido a HR1, esos renglones de gastos que han tenido unos incrementos dramáticos y que son de unos costos bastante altos, tienen que mirarlos con más escrutinio. Entonces, nuestros colegas ayer estaban hablando sobre la proporción de que tanto está gastando el Estado solamente en servicios ABA, está haciendo la mitad de lo que gastaron en todos los otros servicios. Entonces, eso es un ejemplo de que un servicio costoso, la mayoría de personas no usan solamente una cosa en Medicare. Entonces, si hay un servicio que se convierte más y más costoso en un lugar donde la cantidad de dinero está limitada. Entonces, o tienes que reducir ese servicio costoso o las personas que necesitan todas las otras cosas tienen que usar menos para poder darle financiamiento a ese servicio costoso. También ha habido mucho escrutinio de este servicio en particular y mi colega resaltó rápidamente de que había un número, dijo que este tipo de proveedores están siendo proveedores privados o que están con ánimo de lucro. Entonces los están mirando a ver si esto es como que una propuesta lucrativa. Entonces ha habido varias auditorías en otros estados, incluyendo Wisconsin, que han mirado realmente pagos inapropiados. Algunos proveedores están enviando facturas por horas excesivas o diciendo que las personas están calificando por 40 horas o enviando facturas por cuidados que no se recibieron. Entonces creo que es importante saber eso también, que cuando uno tiene sistemas que están incentivando a los proveedores a que averigüen una manera de traer más dinero, eso no necesariamente significa que las personas están obteniendo la cantidad adecuada de cuidado. Entonces, la historia dijo que es una cita de un proveedor en Nebraska que estaba muy frustrado de que los otros proveedores estaban poniendo políticas en las que decían, bueno, para poder obtener cuidado tenemos que darle 40 horas a la semana y de cuidados. Y ciertamente algunas personas están diciendo, bueno, la cantidad de terapia que se está pidiendo está sacando a los niños de la escuela. Y ciertamente hay personas con autismo que tienen unas opiniones muy fuertes, la terapia ABA es buena. Entonces, muchas personas autistas están diciendo, esto me pasó a mí y eso fue muy traumático para mí, muy difícil. Puede ser algo que los proveedores te dicen que es muy bueno, pero en realidad no fue muy bueno para mí. Entonces, como una vista previa y un ejemplo, este es un ejemplo de un servicio de alto costo en el que no es sostenible necesariamente seguir aumentando el costo de ese servicio único cuando muchos otros servicios también están sintiendo la tensión. El Fondo de Cuidados en Salud Rural, eso también fue afectado por HR1. Entonces pueden leerlo, todas las aplicaciones si quieren. De nuevo, la mitad de esos 10 billones de dólares al año se tiene que dividir igualmente entre todos los estados. Entonces, los estados con menos población tienen más por persona y el resto de esos 10 billones los determina CMS dependiendo de qué tanto la aplicación de los estados cumplieron con sus metas. Tenemos como 200 millones de dólares, eso es como lo promedio. Hubo estados que obtuvieron más y otros que obtuvieron menos, no se distribuyó de una manera igual. Entonces, MS dice esa cantidad de dinero. En realidad es algo muy bueno. Eso recomienda un aumento en 50% por una cantidad de tiempo limitada. Entonces, lo que mucha gente está señalando es que este programa es por 5 años y está limitado y no va a reemplazar el trillón de recortes que hubo en Medicare y que va a haber en la próxima década.
También es una, algo interesante en HR1 porque aquí DHS tiene una capacidad de escoger cómo entregar este dinero, cómo administrar el dinero. Y estos fueron primero unos estados y dejar a unos estados sin dinero. Eso no ha pasado. No ha habido unos estados que les han dado más que otros, pero pues un comentario interesante del administrador es como que, hey, esta es la primera entrega que hacemos y vamos a estar haciendo este proceso cada año. Podríamos preguntarle a los estados de que nos devuelvan el dinero si no hacen las políticas que dijeron que iban a hacer en sus aplicaciones. Entonces, esa es un abordaje bastante diferente a cómo manejar y cómo entregar dinero federal, como que dar el dinero, pero poner a los estados así como de cerca, diciéndoles, hey, les vamos a pedir de regreso el dinero si no cumples con las cosas a satisfacción de la agencia federal. Y también vamos a evaluar si los estados continúan entendiendo. Y eso significa que lo que vimos este año puede o no puede ser como pasa esto en los próximos 4 años. Y cómo este dinero se entregó también está basado en una fórmula que miró si los estados estaban haciendo unas políticas particulares o no. Y yo resalté una de ellas aquí. A los estados les dieron puntos extras en la aplicación si ellos restringían a los usuarios de Snap a usar ciertos tipos de alimentos, les daba más puntos si tenían menos reglas sobre planes de seguro, están como permitiendo más planes de seguros que fueran expertos, que dijeran que era chatarra, que no les dieran tanta cobertura si eran a un costo alto, entonces no tenían que conformarse con el Affordable Care Act. Entonces, es como ellos diseñaron la aplicación, fue lo que te dio más habilidad de obtener este dinero y también está como diciendo a dónde van las políticas en el que pueden ser más restrictivos para las personas que están usando el programa público o puede llevar a que las personas tengan cobertura de salud que no cubre tanto o que sea más costoso. Con eso voy a acabar, voy a terminar. Lo siento que fue muy largo hoy, pero teníamos 3 semanas de asuntos. Ninguna pregunta, eres muy completa, muy... Tuvimos mucha gente, teníamos